Conversamos con el doctor David Laot, destacado politólogo, abogado, académico. En el segmento anterior hablábamos de la situación de los partidos políticos y de forma muy particular se analizó la situación que afecta actualmente del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo usted ve entonces al Partido Fuerza del Pueblo? Porque ahí también hay una guerrita, hay algunos dirigentes que están promoviendo a Omar Fernández, el hijo del líder de ese partido y dueño también de ese partido, en contra de la candidatura de su papá. Fíjate, en la Fuerza del Pueblo las cosas están más claras porque esa es una parcela nueva que se creó para llevar de candidato a la presidencia a Leonel Fernández. Ese Es un partido, partido que se hizo a la chula de Leonel Fernández, sí, al sí, tamaño de él, y eso no es para tiene ti ya. otro objeto, no tiene Es otro una, propósito, no tiene otra ideología no, que no que no sea, sea. que él sea el candidato. Sí, entonces, Que él también se puede relacionar para enfrentar a Danilo Medina. ante esa realidad, eh, se dice que el único contendor que tiene Leonel es su propio hijo. Su propio hijo. En otra palabra, no tiene No contendor. tiene contenido. Entonces, eso está Eso puede ser un definido. mecanismo Sí, de aglutinación y cosas, aglutinación. pero eso es para el que no quiera ver lo que está a ojo vida, ni el origen de ese Pero eso partido. también puede cercenar las aspiraciones de otros dirigentes que se consideran con mérito suficiente como para aspirar. Dice, no, el debate está entre padre e hijo, No, pero es que ya no hay el que espacio. forma parte de esa organización política sabe que es un instrumento creado por y para Leonel Eso es muy Fernández. cerrado, es una logia cerrada. No, es abierta en la medida tú aceptas La- que el candidato, sea ¿entiendes? Y Leonel eso no es Fernández. nuevo, porque acuérdate que Balaguer, No, mientras Balaguer Balaguer hizo su partido así. Eh, aspire, mientras respire, nadie aspira. nadie aspire, ¿verdad? Y Sí. entonces Peña era el timón. Y lo que le pasó a los que aspiraban en el gobierno de Balaguer, ¿tú te acuerdas Peña, la experiencia de Jacinto Peinado no, y de otros? de De todos, todo. de Era, todos. incluso eran vicepresidentes de la República. Sí, sí, sí. No, e Eh, incluso como Augusto Lora, que tenía Augusto acuerdos con Lora tenía Balaguer en condición. el Sí, sentido sí. de un one Y fue el two. fundador del partido que le sirvió de base Y era a, un one two era ahí, un Guantú. Sí, 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 acordado, sí, sí. y que va, no funcionó. No. Entonces, Peña era el Y timón. después no se renuncia. ¿Sí ves? Y con Bosch había una especie Juan Bosch era de otra devoción por Juan cosa. Sí, Bosch. sí. Era el ideólogo, el fundador, Sí, sí, y había una nadie discutía eso. mitificación de la Sí, figura. nadie Era discutía eso. extraterrestre, Juan Entonces, Bosch. No aterrizaba en la realidad práctica lo de Leonel va en el mismo en el sentido. vivo sentido. Pero en el PLD la discusión con Danilo es porque esa no era la tradición, sino que era una tradición en la que las bases de ese partido discutían y eran, incluso tú no te podías proponer como candidato a nada en el PLD. Casi siempre si te ¿Cómo va a proponían, ser? te Tenía que ser votaban. un organismo Si tenían que ser tus compañeros que en una que discusión te presentara. democrática abierta para lo de ese círculo que decidiera cuál de ellos Iba a ser el candidato. iba a ser el candidato. Aunque Luego, sea un cargo como regidor y cosas así lo de que menor fuere. importancia. Luego, eso se llevaba al Al comité organismo político, inmediato. sí, con la explicación de lo que entendían las bases. Y el comité político tenía un 20%, una cuota de un 20%, Asegurada. es decir, que la base tenía un Es 80%. 80, sí. ¿Te das cuenta? Entonces, el mecanismo era completamente diferente. Cuando se hizo de masa, entonces ahí Ahí vino la ya. dedocracia. Vino la Ahí, dedocracia, una dedocracia que en el caso de los Leonel méritos Fernández, no se tomaban en no, cuenta. lo Lo que importante era primaba, pertenecer al comité político o al comité central. o tener una buena cuña, un buen Sí, pero patrocinador. estamos hablando del partido. Entonces el Sí, sí, una partido, estructura. todos los que tenían un puesto, un asiento en el comité político, tenían derecho a un ministerio. Sí, Y los que era su eran, cuota de poder. exacto, lo tenían. O sea que es lo que se llama una dirección colegiada. Sí. Danilo acabó con eso. Danilo dijo, no, 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 eso era con Leonel. Ahora conmigo es Conmigo otra yo, cosa. el supremo. ¿Entiendes? Entonces ahí es donde se ha quedado ahora con. Eso se parece un poco a lo que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos. Donald Trump tiene un poder absoluto, quiere ponerse por encima del Congreso, de todo el mundo, toma eh, co- eh,
órdenes ejecutivas, o sea, decretos que violan la propia constitución de Estados Unidos, está trabajando como un emperador, como un rey, que todo es lo que él diga está bien. En esa, No, pero y ese estilo, ¿tú crees que se refleja, se no, parece un no, no, poco a no, lo que no. ha Lo de hecho? Estados Unidos es completamente diferente al caso dominicano, completamente diferente. Yo lo digo en Porque cuanto al culto a la personalidad, en cuanto a la no, centralización de la decisión en una no, figura. no, Usted acaba de señalar que Danilo Medina tiene el control absoluto del partido, de su partido. Pero, y entonces estamos comparando con el caso no, no, porque de Donald Trump como figura, no como Estados la Unidos. impronta de Donald Trump tiene que ver con otros asuntos que son completamente diferentes. O sea, yo he dicho que no es que Donald Trump ganó, sino que los demócratas perdieron. Ok. Entonces, como los demócratas perdieron el poder, Estados Unidos ha entrado en una debacle, Ujú. o como lo dicen aquí, en caída libre. Caída libre. Entonces, se requiere de un gobernante que relance a Estados Unidos. Yo no estoy diciendo que él vaya a tener éxito, pero él está haciendo el esfuerzo y creo que lo está El haciendo, papel para el cual sí, fue impuesto por el establishment. relanzar a Estados Unidos. Obviamente cuenta con Europa como vasallos. América Latina, que tenía un espacio de libertad, parece que la está perdiendo, tal y como se dijo, que la Revolución Cubana lo único que había hecho era crear una voz disidente en América, porque América Latina era el patio trasero Sí, de Estados Unidos y con siempre Fidel ha sido. Castro, entonces eso cambió y otros dirigentes luego de Fidel estaban abriendo los espacios de libertad de América Latina con relación a Estados Unidos y parece ser que eso él Sí, viene sí. a cerrarlo incluso frente a Canadá y frente a México, Oh, sus fronteras, los países fronterizos, en la que forma que lo México tenía cierta independencia desde la Revolución de 1917 y sobre todo con Cárdenas y Canadá que siempre tenía una posición neutral sí, y era respetado por Estados Unidos se metió. claro. Entonces ahora hay una situación en que no, en que Estados Unidos está diciendo no, 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 el imperio vuelve, que es lo que está Y diciendo vuelve de Trump. una forma agresiva, Y porque vuelve decir una, entonces, que Canadá va a ser el Estado 51 de los dioses sí, y que Groenlandia lo van a asumir ellos sí, y que México, y la guerra arancelaria va a crear problemas serios. sí. Ya está creando problemas serios, con Entonces, un 25% se va a crear una guerra de precios que nos va a afectar todo. entonces Europa está con menos independencia política que América Latina en estos momentos frente a Estados Unidos. El problema son China y es Rusia. Sí, Por eso hábilmente Trump, se alía a Rusia porque, óyeme, Trump sabe quién es su enemigo y Estados Unidos sabe quién es su enemigo. El enemigo de Estados Unidos no es Rusia. El enemigo de Estados Unidos es China. así es. Entonces aquí hay que enfrentar a China. Pero para tú enfrentar a China, que está aliada con Rusia en el BRICS, entonces lo que hay que debilitar O a China, neutralizarlo. a neutralizarlo, sumándose a Rusia. Ah, no, ¿cuál es el problema de Rusia? Ucrania. Vamos a darle a Ucrania, pero nosotros nos quedamos con la tierra rara. ¿No entiendes? Esa es la lógica que piensa. Pero mira, retomando la conversación, que está muy interesante ese tema, lo vamos a analizar en otro programa. Retomando la conversación ya al patio, a la situación política, ¿cuál es el- lo que puede suceder, el panorama que puede afectar al partido de gobierno, el PRM? Porque tú hablaste muy bien de lo que era del Yo, PLD, lo que era la fuerza del pueblo, pero me gustaría que analizáramos lo del Partido Revolucionario Moderno después de esta pausa. okay.